Publicite en la radio 3755 525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Y decíamos un par de títulos fuertes que tuvo el fin de semana en los diarios misioneros. Entre ellos destacaba el diario Primera Edición. Histórico productor misionero abandonó la chacra tras una vida dedicada a la cosecha. Después de casi 20 años entre yerba y té, Christian Klimble decidió dejar la producción por la inviabilidad económica. Los bajos precios, el endeudamiento y la falta de apoyo estatal aceleraron un proceso que amenaza la continuidad de las familias rurales. Nos comunicábamos con Cristian el fin de semana y bueno, nos decía que la verdad que todavía no se toma dimensión de la crisis que están atravesando, del grave momento que están atravesando, y este es un botón de muestra muy fuerte. Alguien que siempre estuvo muy comprometido con el sector, con los productores, que participó de la lucha en las rutas, que defendió las instituciones porque fue parte y referente de APAM, integró y promovió el Instituto Nacional de la Yerba Mate, asimismo con el té, luchando por el sector productivo en el marco institucional de la Comisión Provincial del Té. Bueno, hoy viendo que los teales se están abandonando, ya no hay recursos ni siquiera para la poda, y cuando se sostenían con la yerba, bueno, desregulado, sin funcionamiento, el INIM ingresó también a una situación de crisis que lo lleva a cambiar de rubro porque no puede seguir así, y eso la verdad que golpea y fuerte, ¿no? Nos sirve de muestra de los alcances que tiene este momento para las economías de las distintas provincias, para los sectores productivos. Así que los saludamos. A la hora metalúrgico, te has puesto a trabajar en los talleres con tu papá para tratar de seguir sosteniendo a la familia. Cristian, buen día. Buen día, Tony. ¿Qué tal? Sí, volviendo al taller, que era lo primero lo que hacía, lo que laburaba, y sí, teniendo que dejar lo que realmente me gustaba el tema de la chacra, ¿no? Pero como dice León Gieco, ¿no? Más sabemos que en la tierra no hay oportunidad, ¿no? Es muy triste después pelear tanto, viajar tanto, no por una situación propia mía, sino que una de las luchas más grandes que encaramos, que me dio una mano muy grande, CAME, Economía Regionales, en Buenos Aires, aquella famosa modificación de la compatibilización de los planes registrados con el trabajo en blanco, ¿no? Entre otras luchas tan fuertes que se trató de lograr para solucionar problemas que tenía el sector productivo, y bueno, llega un momento que si tanto luché y al final no podés seguir laburando lo que te gusta, y con el complejo panorama, como decías, hay algo a futuro que mucha gente del fanatismo no le deja ver, pero por ahí se centra en una discusión más chica, responsabilizando simplemente por ahí a la gente que está al frente de un gobierno de una provincia, pero que alguien me explique cómo en una provincia tan liberal como la de Corrientes se están fundiendo aserraderos que exportaban toda su producción y hoy están sacando números para ir cerrando sus puertas, dejando a cientos de personas todos los días sin trabajo o dándole vacaciones por adelantado o suspendiendo temporalmente. Bueno, eso demuestra que las cosas no están bien en todo el país.
después, bueno, hay cierto agravante en el sector tealero, algo que también luchamos mucho y creo que fui uno de los primeros que advertí que iba a ser muy mala la medida de salir a prohibir el glifosato. Yo creo que se está recibiendo en el TED todavía algunas cuestiones de eso, desconfianza en el principal mercado que se tenía, Estados Unidos, con muchas advertencias desde los comités de Estados Unidos advirtiendo de que cuidado con qué van a reemplazar el glifosato, que no tienen información, y bueno, ahí hay cuestiones también que hoy se ven consecuencias, aunque bueno, muchos no lo quieren admitir. Y así, bueno, errores involuntarios y cuestiones económicas que lamentablemente están metiendo en un contexto realmente muy, muy difícil todo el sector productivo a nivel nacional, ¿no? O sea, es noticia cada rato que tiran tomate acá, tiran zapallo allá, dejan pudrir cebolla allá, y o sea, no hay producción que hoy pueda sacar pecho y decir nosotros estamos bien, ¿no? Esto que se refleja con tu caso, que realmente es ejemplar de cómo estamos y de la situación, la gravedad de la situación, es generalizado. ¿No le ves así en el horizonte una luz de esperanza? Porque, bueno, quienes defienden este modelo y estas políticas creen que, bueno, es un costo que había que asumir, pero que para futuro irá resolviéndose de alguna manera. No soy de los que tampoco ve cómo y por dónde, pero bueno, tienen esa expectativa. En tu caso, ¿siquiera ves con alguna real expectativa posibilidades de que se vaya saliendo de esto? No, la verdad que no la veo. El famoso dicho no la ven, bueno, yo no la estoy viendo y no encuentro a alguien que me diga por dónde podría venir la salida. Simplemente encuentro críticas con argumentos sonsos, porque bueno, no, que había que pagar tantos años de joda y todos esos argumentos son válidos, pero yo no entiendo por qué el ajuste lo tiene que pagar la gente que labura, la gente que quiere producir, que labura la tierra. Y a ver, en un país, como muchas veces dije, necesita que cada vez ingresen más dólares. Estamos matando al agro, que es hasta ahora uno de los principales fuentes de ingreso y de dólares al país, y con el derrame que tienen, sobre todo por ahí las economías regionales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que tuve que aclarar muchísimas veces, muchísima gente me escribió cuando sacaron las retenciones, por ejemplo, en las economías regionales. El Estado, la gente del gobierno nacional decían, le sacamos la retención a todas las economías regionales. Bueno, nosotros en la yerba y en el té no teníamos retenciones, entonces no tuvimos una medida directa que facilite o mejore la situación de estos sectores. Pero sí tuvimos contramedidas, como son toda la cuestión tarifazos, el aumento de la energía eléctrica para la industria, el combustible, el costo del jornal en sí en dólares, lo que subió, y eso que ni siquiera los obreros están en un mejor momento. En dólares el sueldo subió una barbaridad, pero creo que el poder adquisitivo de casi todo está más bajo que esta recomposición, entre comillas, del sueldo en dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces todas las cosas se fueron en dólares muy alto y tenemos un dólar que está bajo, aunque ha subido un poquito en el último mes, pero está muy lejos de poder igualar para poder, digamos, poner en balance y terminar empatado en lo que es los costos de inversión y después el recupero de dicha inversión, ¿no? Uh-huh. Así que y no se ve que el gobierno diga, bueno, hasta tal fecha y ahí después podemos hablar de un dólar diferenciado, porque eso es lo que hacía, los parches que hacía el gobierno anterior, que se veía mal también, porque no era una política a largo plazo, sino que todo el tiempo eran parches. Participé yo en muchas reuniones pidiendo incluso parches, un dólar blend, un dólar soja y todas esas cuestiones, Uh-huh. que bueno, servían para ir moviendo, aunque no de la mejor manera, pero servía para mantenerse todavía en el laburo en sí, en la producción. Y bueno, hoy no hay nada de eso, hay una economía un poquito más previsible, podemos decir, pero en esa
en esa estabilidad no le veo la rentabilidad, y bueno, yo creo que bueno, muchos están viendo lo mismo. De la hierba no sobra un mango, del té el panorama no es para nada alentador. Como te decía, también muchas complicaciones, mucho secadero con mucho stock de materia prima, mucho té en rama en los depósitos, mucho té elaborado, siendo que venimos de una zafra muy mala, que fue una caída de producción muy fuerte, la sequía y el ácaro, la falta de fertilización. Y así todo está sobrando té, y eso es otra preocupación que yo la veo que me parece a mí, y espero estar equivocado que no pase, pero desde mi punto de vista puede pasar de que si el clima acompaña estas primeras cosechas de té, puede ser que muchos secaderos, al estar complicado con la exportación y las ventas, lleguen a enero o febrero y digan no tenemos más lugar donde meter el té y vamos a cerrar el secadero, y el productor se va a volver a quedar con mucho té en planta de nuevo, ¿no? Dicen algunos comentarios, alguna información que veía que ya en las inmobiliarias se comienza a ofrecer chacras, ya están desertando nuevamente los productores. ¿Se nota esto? ¿Se comienza a ver este éxodo nuevamente? Sí, escuché mucha gente que tienen amigos en manejo de inmobiliarias, ¿no? Y hablan de tener muchas chacras en venta, cosa que no pasaba en los últimos años, y ahora aparecieron muchas chacras. Y sí, uno va escuchando de que hay gente que, chacras que tranquilamente valían $100,000 hace 2 años, hoy a $60,000, o sea, una merma ahí directa del 40%, y no la pueden vender. Ha caído muchísimo el precio y ha crecido mucha la cantidad de chacras en venta, porque bueno, lamentablemente el valor de la chacra está directamente relacionado al valor de la producción que tiene encima. O sea, si el pino no vale, o si tiene té y el té está en este momento tan crítico, la hierba también, que no se cubre ni los costos de mantenimiento, el valor de las chacras se caen a pedazos. Y bueno, también hoy por hoy, que es lo que más me llama la atención, es que lo que nosotros creíamos que se venían a quedar con todo, ni siquiera estos grandes le está interesando salir a comprar las chacras. O sea, más que nunca nos puede terminar ganando la capuera en nuestras chacras. Ya se vio el último año en la cuestión de los yerbales, que la gente priorizó otras cuestiones como mantener la olla, ¿no? Y no hacía los mantenimientos en los yerbales. Bueno, ahora el té ya veníamos también con una crisis que no es nueva, eso es cierto. En los últimos 12 años se eliminaron más del 20% de las plantaciones de té, han cerrado muchísimos secaderos de té en rama, sobre todo. Y bueno, lamentablemente con esta libertad que se proponía, por ahí muchos pensaban de que ahora sí podíamos explotar más en la cuestión productiva y exportadora, y resulta que cada vez estamos más complicados, ¿no? Ese reclamo de los tealeros sobre el glifosato, ahora se ha masificado, ya la Confederación Económica inclusive reunió a todos los sectores y hubo un reclamo masivo. El gobierno decidió prorrogar con una justificación de por medio su aplicación. ¿Esa no es la alternativa para ir permitiendo que el tealero no sufra ese inconveniente que ustedes venían planteando hace tiempo? Y a ver, deja mucha incertidumbre todas esas modificaciones, esa reinscripción en otra página y toda esa cuestión burocrática ahí, y la verdad que deja con mucha desconfianza a todo el sector. No tranquiliza al productor, y también desde afuera no ven con una certeza clara sobre cuál va a ser la política sobre esta cuestión, ¿no? El gobierno está tratando, la provincia, ¿no?, está tratando de salir de la mejor manera posible, sin decir que se equivocaron con esta idea. Yo creo y quiero que dejemos de utilizar la mayor cantidad de agroquímicos posible en la chacra, pero tenemos que encontrar sustitutos eficientes y que económicamente no nos reviente. Y estas cosas lamentablemente no la estamos teniendo. Entonces, creo que se apresuraron con una prohibición, y bueno, hoy están buscando la manera decorosa de salir, sin decir los productores el reclamo era válido al 100%, o sea, no quieren perder la batalla, ¿no?
Pero sí se equivocaron y bueno, lamentablemente por ahí mercados como Estados Unidos, donde estábamos realmente sólidos, después que salió todo este ruido del glifosato, se notó una merma, esto es lo que lo dicen muchos exportadores, se notó una merma y un freno a la compra de té y bueno, lamentablemente no se está pudiendo encarrilar de vuelta. Y tampoco lograr por- tampoco lograr nuevos mercados y tratar de recuperar otros, nada de eso se pudo ir avanzando, ¿no? Y no, un mercado que se estaba creciendo y se lo veía muy atractivo era Rusia, pero después de que al señor Putin se le ocurrió entrar en guerra con Ucrania, también se complicó muchísimo por los distintos bloqueos comerciales y todas esas cuestiones, terminó complicando también ese mercado donde se podría haber crecido y mucho. A ver, el mercado del tealero es muy competitivo a nivel mundial, es muy competitivo, más se nos complica a países con volúmenes, a ver, no es lo mismo estar entre los primeros 3 o 5 a nivel mundial en la producción de té que estar ahí entre el puesto 10, puesto 11, porque tener los primeros países como China, India, son monstruos terribles y con otra capacidad de salir a competir en los mercados cuestión de costos y inversión y todas esas cosas. Acá es todo a pulmón. En esos lugares por ahí el Estado está más presente para facilitar que puedan salir a competir. Y bueno, eso nos juega muy en contra y se nos hace con errores incluso acá internos, se nos dificulta cada vez más estar a nivel mundial compitiendo. Fíjate que por ahí el mundo busca té que cumplan con certificaciones, con controles del manejo del cuidado ambiental y todas esas cosas, y acá el gobierno nacional quiere liberar todo eso, que no exista ningún control. Bueno, esas cosas también son miradas de otra forma en otras partes del mundo. Por decir, bueno, si acá cada uno puede hacer lo que quiere, yo voy a estar comprando té y en esa chacra que producen ese té está pasando un arroyo y el que está más arriba hace lo que quiere, contamina el arroyo y voy a terminar comprando té contaminado. Entonces, el mundo presta atención a esas cosas, aunque acá creemos que no tenemos la costumbre de mirar si un producto tiene un sellito de alguna trazabilidad o algún cuidado, de alguna certificación orgánica o de buenas prácticas agrícolas. No tenemos esa costumbre, pero fuera sí, y esa cuestión de liberar todo y que no importa si contaminamos un río, a muchas partes del mundo sí le llama la atención y bueno, eso también nos juega muy en contra también esas cuestiones, esas declaraciones, ¿no? Eso por un lado en el sector tealero y su crisis puntual, y en el sector yerbatero todo se complicó a partir de la desregulación cuando de alguna manera funcionaba bien. Allí sí hay una clara responsabilidad de esta política nacional en la que en un primer momento como paliativo el ingeniero Rovira había señalado que si se desregulaba el Instituto Nacional, irían por un instituto provincial. Una idea que no cobró fuerza, que parecen haberla abandonado desde el oficialismo, mientras Cacho Bárbaro y el país sí fomenta un instituto provincial o un mercado consignatario que regule de alguna manera el precio. En la cuestión yerbatera, ¿cómo ves la situación? Y bueno, ahí hay otra teoría tirada al piso, la cuestión de la oferta y la demanda, la famosa frase, el Dios mercado, ¿no? El año pasado, bueno, podemos decir cayó el precio porque hubo una muy buena producción, estuvimos casi en el 1.000.000.000 de kilos de hoja verde, donde tuvimos un clima que acompañó, no tuvimos rulo, tuvimos buena lluvia y hizo que los yerbales exploten, ¿no? Bueno, podemos decir cayó el precio porque hubo una muy buena producción, pero este año está pasando todo lo contrario. Este año estamos, lo que yo hablo y por los productores, todos están con un 15, 20 y hasta 35% de caída de rendimiento. Se pueden ver los números que maneja el INIM, la estadística, y se ve una fuerte merma en la cosecha, en volumen de kilos de hoja verde, y el precio en vez de repuntar, porque bueno, la oferta cae y la demanda teóricamente está repuntando, el consumo interno y la exportación también está viniendo prácticamente como para hacer un nuevo récord este año, y el precio no repunta.
Es más, cae y si no cae el precio, te estiran los plazos de pago. O sea, esa famosa frase de la oferta y demanda no se está cumpliendo en la yerba. Y ahí sí, yo creo que es netamente la desregulación donde le permite a los jugadores principales salir a hacer lo que quieren en las góndolas, pagar cuanto quieren, porque la variable de ajuste es tranquilamente el productor, el tarefero, los secaderos también, porque yo creo que van a entrar muchos secaderos en crisis muy grande, porque, a ver, no podés tener un secadero yerba, mantener laburando 2 meses al año, como está pasando, como pasó el año pasado, como está pasando este año. Va a llevar a muchos secaderos chicos, cooperativas chicas, a entrar en una situación, si ya no están en una situación económica grave, van a entrar próximamente, porque nadie puede mantener una estructura así sin laburar como lo mínimo y necesario, ¿no? Ujú. Así que esto también va a llevar mucho a la concentración en góndola. Hay mucha gente que está probando con sus propias marquitas. Le deseo el mejor éxito a todos, pero no sé hasta dónde va a aguantar que aparezcan también muchísimas marcas chicas. No sé cómo va a ir la competencia, porque enfrente tenés un monstruo que tiene otra espalda financiera, tiene otro poder de mercado, otro poder de lobby, otro poder de negociación con los supermercados y con todos. Y ahí se le dificulta mucho a la cooperativa chica o al pequeño productor que intenta instalar su marca, ¿no? Ujú. Pero por ahí hoy algunos hacen un ingreso un poquito mejor que solamente vender la hoja verde, pero es la gran duda que tengo, cuánto se puede sostener y cuántos pueden llegar a sobrevivir en esa nueva idea. Y después también hay una cuestión burocrática que no entiendo qué es lo que pasa, que me dicen mucha gente que intenta hacer su marquita y le tienen 2 años para hacer la marca de yerba. Eso sí es una burocracia ahí que no se debería corregir urgente. Y le tienen que cayó el sistema, que la computadora, que no está el que firma, que esto, que lo otro, y le tienen años sufriendo y corriendo para hacer una marquita. Y si no, después te enterás que por ahí hay una oferta, hay una marca ya toda preparada, te piden X cantidad de dólares y ahí ya podés salir a vender yerba. Entonces ahí hay una cosa que hay que revisar, que si alguien quiere emprender con su marquita propia de producción, ya sea yerba, té o lo que sea, quiere salir con su producción a vender directamente o hacer otro camino, ahí el Estado debería facilitar también un poco más esa cuestión y no ser tanta traba para que alguien pueda salir a vender lo que cree que puede hacerlo bien, hacer una buena producción y capaz lograr un buen mercadito para su emprendimiento familiar o las cooperativas, ¿no? Ujú. Evidentemente no queda otra que tratar de sumarse a alguna cooperativa o abrir pequeña empresa, tener su propia marca, que no podrán hacerlo todos, imagino, para ver cómo pueden sobrevivir. En tu caso vas a quedar a la expectativa, decidiste trabajar con tu papá en el taller metalúrgico, pero sin todavía ofrecer a la venta, sino mantener todavía las chacras para ver si algo cambia a futuro, Cristian. Sí, a ver, más que nada, a ver, lo más fuerte que hacía era prestar servicio para pequeños colonos, ¿no? Lamentablemente mucho de ese té que se cosechaba, no, espero que encuentren a alguien que les coseche, pero es muy probable que muchos hostales queden abandonados. Por ahora sí, dejo mi camión parado, mi máquina parada y bueno, vamos a ver si en algún momento por ahí se puede volver o también hoy salir, hay muchas cosechadoras de té en venta y cada vez bajar más el precio y cada vez más difícil encontrar a alguien que la quiera comprar, porque a ver, lo que me está pasando a mí, lo que lo veo yo, no lo estoy viendo solo yo, sino que mucha gente eh, le perdió la esperanza en lo inmediato a que esto cambie, ¿no? Resistir esta crisis, ya lo vivimos en los 90 exactamente lo mismo, o capaz ahora un poco peor. Saben que esto se lleva puesto a todos los productores chicos y secaderos chicos. En los 90 nos llevó puesto a todos los secaderos, por ejemplo, en la yerba, a los barbacoas. Después, posteriormente, en el té se fue llevando todos los secaderos té en rama y bueno, ahora vamos a ver quién es el que subsiste en esta situación, ¿no? ¿Esto es bueno, parecido? ¿Es parecido a aquello? ¿Igual? ¿Distinto? ¿Peor? ¿Cómo lo comparás con los 90? no, me parece que es peor. Me está dando la sensación que es peor. Yo era bastante chico en los 90, pero igual
se está viendo que es grave en todo sentido, y está afectando a muchísima gente. Hoy el tarefero, por ejemplo, está buscando irse a Brasil porque ve que puede ganar mucho más de lo que se puede llegar a pagar acá. No es porque el productor no quiera pagar, sino que por lo poco que te pagan por tu materia prima no podés pagar lo que correspondería un salario digno para la gente. Están encontrando mejores salidas laborales en Brasil, en distintas cosechas, en distintas podas de plantaciones. Y eso, bueno, dificulta y pone los pelos más de punta, ¿no? Bueno, lamentablemente una situación que en este caso encuentra un ejemplo de alguien que la luchó, que la peleó, que estuvo en las instituciones. Muchas veces vemos también, Cristian, que el propio productor no tuvo conciencia colectiva, no acompañó a las instituciones como debería haberlo hecho, no las defendió en determinadas instancias y de alguna manera también está pagando por alguna responsabilidad propia lo que es esta grave situación. Nosotros que hemos seguido también este accionar, hemos notado lo que significó el INIM, los logros que tuvo, la importancia de ese mercado regulado a través de la institución, pero también nos sorprendía y nos llamaba mucho la atención de que el productor entraba en un ámbito de cuestionamiento y descalificación al instituto que había creado y que lo beneficiaba, sin tomar conciencia de los riesgos que se estaban transitando. Ojalá puedan subsistir y también se aprenda de que hay instrumentos y herramientas que hay que cuidarlas, y cuidarlas no solamente en defenderlas en teoría, sino fortalecer las instituciones y ser parte de las mismas, como en tu caso con APAM, que también trabajaron en el INIM, pero muchas veces los productores cuestionaban su representación, decían que no eran verdaderos representantes o genuinos del sector, y que se quedaban en esa crisis, en esa crítica descalificadora, que bueno, hoy ha llevado también de alguna manera a toda esta situación. Sí, mira, llama mucho la atención porque tengo ex amigos, lamentablemente ex amigos, que incluso los llevé para que participen en algunas reuniones, para que vean cómo se discutía en las reuniones que se podían estar, y podían opinar y veían y salen hoy con cuestionamientos que la verdad que sorprende. Después la crítica más común y la más onza, la que escucho decir, el INIM no servía para nada, si igual fijaba el laudo nacional. Bueno, era un mecanismo, era una forma y era un método de fijar precio. Si no existía el acuerdo acá, por algo eran. Y hoy, bueno, buenísimo, felicitaciones a todos. No tenemos ni el INIM ni el laudo nacional. Ahora, ¿están mejor o están peor? Entonces, si estás peor, quiere decir que eso que se veía mal no era tan malo. Entonces, no hay un análisis sin entrar en la cuestión fácil de cuestionamiento sonso y fanatizado, y hasta cuesta hablar a veces con mucha gente, porque cualquier cosa por ahí decís, ahora cuestionás a este gobierno por medidas que claramente no están causando muchos problemas. Es decir, sí, pero si hubiera ganado Massa, la inflación hubiera sido de tanto. Y no sé por qué no está Massa, está este gobierno. Yo no puedo criticarle a Massa porque Massa no está. O no puedo criticarle a Schiaretti porque Schiaretti no es el que ganó la elección. Entonces, yo tengo que criticar al que está ahora. Y lo que le pregunto a la gente buscó votar a alguien para mejorar o para empeorar. Entonces, si lamentablemente te fracasó el intendente que votaste, el gobernador que votaste, o el presidente que votaste, y bueno, hacer media culpa y decir, pues, la verdad que este tipo me mintió, no cumplió con lo que yo creía que iba a hacer, o lo que prometió, y bueno, y empezar a analizar a ver cómo se sigue con esto, pero estamos en un River Boca que la verdad es que no nos va a llevar a ningún lado. Espero que en algún momento podamos salir de esta... de que podemos pensar diferente, que no todo es mileísmo o kirchnerismo, que podemos estar en el medio también, cuestionando a unos o a otros, y siempre buscando la manera de salir adelante. Hoy estamos peleando para seguir así empeorando o que vuelvan los chorros y todo esa, para mí, cosa que no nos va a llevar a ningún lado, y tenemos que realmente
dar un paso al frente en la cuestión de discutir más con más seriedad todo, y sin la chicaneada política muy berreta que es lo que estoy viendo, que cada vez nos lleva a estar peor, porque la verdad que no estamos mejorando para nada desde octubre del año 23 para acá. La verdad que cada vez más difícil laburar y bueno, esto no nos sirve. Hoy lo que le digo a mucha gente, yo le digo, yo estoy acá en el taller y cada día está apareciendo alguien pidiendo trabajo y no está saliendo a buscar trabajo el que se le denominaba planero. Está saliendo a buscar trabajo gente que se quedó sin trabajo, que laburaba en una distribuidora, hacía mantenimiento en los camiones y ese se quedó sin laburo porque la mayoría de los camiones están parados porque no salen más, o laburar en un aserradero y el aserradero paró y está viendo qué es lo que consigue. Entonces, me decía un propietario de una empresa de camiones, dice, ya tengo más de 250 currículum de camioneros buscando manejar un camión y no hay laburo, hay muchos camiones parados, quedan parados, están 2 o 3 semanas tratando de conseguir una carga para volver de Buenos Aires a Oberá o a la provincia, ni que sea. Entonces, la situación está difícil para todos, muy compleja. Y le pido a la gente, salgamos del fanatismo y analicemos bien, salgamos de la mentalidad kirchnerista, mileísta, lo que sea, y analicemos bien, porque si no, la salida está cada vez más lejos y podemos entrar realmente a ir complicándonos en una crisis que no sabemos dónde puede llevarnos a todos, ¿no? En la que pueden quedar muchos en el camino, lamentablemente, de nuestra economía productiva, que tiene tantas familias produciendo yerba particularmente. ¿Crees que la provincia podría dar alguna salida concreta y efectiva? Porque desde el orden nacional, bueno, este es el modelo y evidentemente en este modelo no están contemplados los miles de pequeños productores, pero ¿la provincia podría zanjar esta situación con una herramienta real y efectiva? Y desde lo que hablamos con muchos amigos, la provincia no sé qué recursos económicos tendría para hacer un mercado consignatario en la yerba o el tema de cómo dar una mano a la situación tealera, o la cuestión forestal, la que sea, ¿no? Pero sí, claramente hubieron leyes, hubieron cosas que la provincia, todos los legisladores, los 10 legisladores, los 3 senadores, los 7 diputados de distintos espacios políticos, han buscado dar gobernabilidad y a que Milei le vaya bien sin importarle mucho si a nosotros nos va bien o no. Entonces yo creo que ahí fracasaron mucho nuestros legisladores nacionales a la hora de ponerse un poquito más duro y negociar, como se hace siempre. A ver, negociar en la cuestión política no es una mala palabra, decir, bueno, ¿sabes qué? Yo te acompaño en tal veto, pero devolverme el INIL, o permitime que la ruta se mantenga en condiciones, o permitime... dame algo a cambio. Por lo menos para nosotros, para el sector productivo, no llegó nada a cambio en todas esas votaciones que claramente acompañaron todos los legisladores, ¿no? Y una de las cosas que más expuso hoy por hoy a la renovación fue el pedido del candidato Herrera Watt diciendo que por favor que los diputados acompañen la cuestión del Garrahan, y resulta que no se presentó ninguno de su espacio político a acompañar esa cuestión. Y ahí entonces hasta queda poco creíble el propio Herrera, decir, bueno, hasta dónde en serio él va a ir a oponerse al gobierno de Milei en las cosas que necesitamos, salidas, las economías regionales. Si en ese pedido no llegó el WhatsApp, en lo demás, ¿cuánto en serio Herrera va a hacer frente a las políticas que nos vienen destruyendo, ¿no? Y después, bueno, tenemos todos los demás que la mayoría van para que a Milei le vayan bien. Que yo le digo, yo no escuché hasta ahora ningún presidente que le vaya mal. A todos le fue bien. Ahora, nosotros, con todos, ¿nos fue bien o no nos fue bien? Con la mayoría no nos va bien a nosotros. Entonces, de una vez por todas empecemos a buscar políticos y candidatos que hagan que nos vaya bien a los argentinos y no solo al presidente, al gobernador o al intendente, ¿no? Bueno, una de las noticias de estos días, la vez pasada le preguntaba a Cristian sobre la reunión de la Coprote y justamente le consultaba si iba a estar y me decía que no porque ya se estaba dedicando a otra cosa. Ojalá
Ojalá pueda volver a la producción y así como vos, tantos otros, y no se siga poniendo en riesgo nuestra economía regional básica, como la de los yerbateros y también la de los tealeros. Gracias, Cristian. No, gracias a vos. Y mira, más que nada, no digo que se recupere la rentabilidad en el trabajo en las chacras por el bien de todos los misioneros, no porque yo vuelva a cosechar té o no, sino que, a ver, somos una provincia que dependemos muchísimo del agro. No tenemos minería, no tenemos petróleo y nuestra salida es lo que produce la chacra, entonces, y algo el turismo, entonces, pero nuestro fuerte es lo que produce la tierra, así que por el bien de los misioneros espero que empiecen a revertirse un poco estas situaciones para que realmente podamos seguir teniendo laburo todo, porque como digo, siempre les cuesta mucho a nuestros gobernantes nacionales entender el derrame que tiene una economía regional. Ellos no ven más que la soja, la ganadería y esas producciones no tienen derrame como sí tiene la hierba, el té, el tabaco o cualquier cosa que produzcamos acá en la provincia, ¿no? Entonces eso es fundamental que le vaya bien a la chacra para que nos vaya bien a todos, ¿no? Tal cual. Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana. Igualmente, buen día. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Bueno, como mucha gente estamos viendo la reiteración de los 90, decía, y esto es todavía peor, del productor yerbatero y tealero momentáneamente ex productor yerbatero y tealero, ahora dedicado al taller metalúrgico con su padre para poder seguir sobreviviendo con su familia, de las duras consecuencias que se está atravesando en este momento del país, donde las economías regionales no se tienen en cuenta. Alguien decía en estos días, ¿cuándo vino un ministro en estos 2 años a Misiones? El presidente, bueno, no vino ni antes, ni durante, pero algún ministro que baje a ver la realidad y a tratar de atenderla. No, nada. De un unitarismo dogmático, de ese fanatismo que decía Christian Klimberg, tenemos que salir para poder atender este tipo de situaciones donde el Dios mercado está mostrando claramente que no funciona. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Austral, el gigante de los autoservicios, con estacionamiento fácil, con buenos precios y toda la variedad en sus góndolas. Autoservicio Austral, Ruta 14 y Rotonda Kilómetro 8.